Hermano, buenos días, casi pasa a todos. Qué bueno que está aquí. Es un gozo poder reunirnos hoy el primer día de la semana, y es para nosotros un gozo poder empezarlo juntos adorando a Dios, a nuestro Dios, y es lo que es especial este día, lo que lo hace especial. Podemos adorar a Dios, debemos adorar a Dios también todos los días de la semana, pero hoy es un día especial porque lo hacemos todos juntos, porque Dios, no yo, sino Dios nos ha convocado a este lugar para adorarlo a Él. Bien, hoy, como ustedes saben, comenzamos una serie nueva, rápida, solamente hasta principio de enero, para después entonces pasar a primera, segunda, tercera de Juan, como ya se ha anunciado. Gracias a Dios porque pudimos terminar Génesis la semana pasada. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre, ya hemos anunciado, teología del pacto bautista, pero más que todo el nombre que le hemos dado a esta pequeña serie es En Adán o en Cristo. En Adán o en Cristo, que tiene que ver con la teología del pacto bautista, y vamos a ver qué quiero decir con eso. Este es un tema, una verdad que tiene que ver con nuestra identidad bautista. Somos la iglesia de Cristo, pero también tenemos identidad bautista. Así que este tema tiene que ver con eso, con lo que creemos como bautistas, como iglesia bautista. Es un tema, le decía ayer a mi esposa que mi intención hoy es poder enseñar de una manera clara y que ustedes puedan entender lo que voy a explicar, aunque no estoy muy seguro de cuán eficaz sea mi intención. Así que esa es mi oración en estos momentos, que Dios quiera que ustedes puedan entender, porque voy a mencionar algunas definiciones, explicar algunas palabras y algo parecido. Así que la primera parte de la enseñanza de hoy va a ser una introducción para aclarar algunas cosas, poner ciertas bases. Va a ser una introducción, así que la introducción hoy va a durar un poco más de lo normal. Y la segunda parte entonces de la enseñanza de hoy entonces va a ser sobre el pacto de obras. Así que, pero no voy a durar lo que normalmente duro. No se preocupen por eso. En Adán o en Cristo. Pacto de obras. La mayoría que estamos aquí hemos leído o visto por lo menos algún libro de cuentos. Un libro que tiene diferentes cuentos, ya sea para niños o para jóvenes o cuentos más adultos. Son historias bonitas, con alguna enseñanza, pero aparte de que están en el mismo libro, ninguna historia tiene conexión o no se relacionan entre sí. Por ejemplo, cuando hablamos de un libro de cuentos para niños, aprendemos o podemos aprender el valor de la paciencia con Tío Conejo y con la tortuga. En otro cuento más adelante podemos aprender el valor del trabajo duro por el granjero y su hijo. Y así vamos pasando de cuento en cuento y aprendiendo algunas verdades valiosas para la vida. La Biblia, como sabemos, también tiene historias fascinantes, y muchas personas leen estas historias como si estuvieran leyendo un libro de cuentos más. Historias fascinantes que nos enseñan, ellos creen que la Biblia tiene historias fascinantes que nos enseñan muchas cosas acerca de Dios y cómo Dios quiere que nos portemos. Leen la historia de Caín y Abel, por ejemplo, y aprenden que los hermanos no deben pelear. Leen la historia de José y aprenden que la vida es difícil, pero si te mantienes fiel a Dios,
Dios cumplirá todos tus sueños. Leen la historia de David y Jonatán y aprenden ¿qué? El valor de la amistad. Y si leen las historias de Jesús, los encuentros con Jesús, aprenden, por ejemplo, que cuando Pedro caminó sobre las aguas turbulentas, es para que sepamos que nosotros podemos caminar sobre nuestros problemas y obtener la victoria. Leen en la Biblia estas historias fascinantes de las cuales se puede aprender mucho acerca de Dios, acerca de la vida, pero no conectan una historia con la otra y no están conscientes que todas las historias y los eventos en la Biblia tienen relación entre sí. Pero las historias que están en la Biblia tienen simplemente el propósito de enseñarnos algunas cosas sobre la vida y cómo Dios quiere que nos comportemos. Si quiero que recordemos lo importante de la amistad, voy a la Biblia en busca de la palabra amistad y a ver qué historia puedo enseñar acerca del valor de la amistad para predicar. Y el próximo domingo, si quiero predicar acerca del valor de la familia, voy a la Biblia en busca de una familia unida para recordar ese valor. La Biblia es un libro así, con un diccionario que puedo buscar una palabra y después ver qué significa. No estoy diciendo que la Biblia no enseñe sobre estas cosas. Y Dios quiere que aprendamos, es verdad, sobre el valor de la familia y la amistad, eso es verdad. Pero mi pregunta es si las historias de la Biblia tienen simplemente ese propósito de enseñarnos algún valor sobre la vida. Para muchos, este es su enfoque principal al predicar, enseñar o al estudiar personalmente la Biblia. ¿Es que hay otro enfoque, pastor? ¿Es que hay otro método, otra manera de enseñar, predicar o estudiar la Biblia, pastor? Sí, sí la hay. Es aquí entonces donde hago mención de la frase teología del pacto. Y como vamos a ver más adelante, teología del pacto bautista. Este es otro enfoque de predicar, enseñar y estudiar la Biblia del que he hecho mención. La palabra teología, como ustedes saben, significa estudio. Estudio. Al decir, y aquí voy a comenzar a dar algunas definiciones y explicaciones, así que espero que me tengan un poco de paciencia. Recuerden que todavía estoy en la introducción. Al decir teología del pacto, nos referimos, o me refiero al estudio en la Biblia de cómo Dios pacta con y a favor del hombre para su gran redención. Otra vez, al decir teología del pacto, nos referimos al estudio en la Biblia de cómo Dios pacta con y a favor del hombre para su gran redención, que creemos es el tema principal de la Biblia. Si yo le pregunto, ¿cuántos pactos encontramos en la Biblia? ¿Cuántos pactos encontramos en la Biblia? ¿Cuántos pactos en la Biblia ha hecho Dios? No. Algunos dirán 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hay 3 grandes pactos que la Biblia nos enseña. 3 pactos principales. Número 1, el pacto de redención. Ahora vamos a ver cuál es. Número 2, el pacto de obras, que vamos a ver hoy, hecho con Adán en el huerto del Edén. Y número 3, el pacto de gracia, revelado en la promesa de salvación una vez Adán desobedeció. En Génesis 3:15, si recordarán. Los demás pactos que se mencionan en la Biblia, como por ejemplo el pacto con Noé, ¿se acuerdan? O con Moisés, o el pacto con David, y otros pactos, podemos llamarlos, como algunos lo hacen, subpactos o pactos subordinados al pacto de gracia, el pacto que se revela en Génesis 3:15. Es más, el pacto de obras y el mismo pacto de gracia
son el resultado del pacto de redención. El primer gran pacto, el pacto de redención. No voy a dar muchos detalles sobre este pacto de redención. El siguiente domingo, si Dios quiere, Eric va a dar más detalles sobre ese pacto. Pero hoy solo quiero mencionarlo y mencionar algunas cosas sin mucho detalle para explicar por qué es importante estar consciente de esta maravillosa verdad. En Tito 1:2, ya hemos mencionado este versículo muchas veces. Tito 1:2, el apóstol Pablo le dice a Tito, o le recuerda, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Aquí Pablo está hablando acerca del tiempo antes de crear Dios todo. La eternidad pasada, podemos decir. Desde los tiempos eternos. Dice que hubo un pacto hecho antes de crear el mundo, antes de crear el universo. Hay otro versículo seguro que vamos a ver la próxima semana acerca del pacto de redención. Pero aquí dice el apóstol Pablo que Dios prometió desde los tiempos eternos vida eterna. Entonces, fue un pacto que fue hecho por Dios mismos, entre Él mismo. Un pacto se conoce como un pacto trinitario. O sea, un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque dice Pablo que ahí Dios prometió. ¿A quién le prometió? ¿A quién? A Él mismo. Entonces se conoce como un pacto trinitario, el pacto de redención, hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así que aquí nos damos cuenta que este pacto, desde la eternidad pasada, llamado el pacto de redención, es la causa de todo lo que existe, de todo lo que hay, de todo lo creado, de todo lo creado. Es la única causa de Dios darse a conocer. Y es porque hizo un pacto. Y allí el apóstol Pablo dice que es para dar vida eterna al ser humano, o sea, salvarlo. Por eso se le dice pacto de redención. Así se le ha llamado. Otra vez, es aquí donde nos damos cuenta cuán importante es entonces la teología del pacto. Dios no hizo a Adán y a Eva y los dejó allí en la tierra a ver qué hacían allí por toda la eternidad. No. Dios creó, otra vez, Dios creó todo lo que existe. Y Dios se reveló a Adán porque hizo un pacto desde los tiempos eternos. Esa es la única razón. Dios se reveló a Abraham, como ya hemos visto, porque hizo un pacto desde los tiempos eternos. El pacto que Dios hizo en la eternidad pasada es la razón de todo lo que vemos, de todo lo creado. El pacto de redención. Entonces, ¿qué es la teología del pacto? Seguimos definiendo, explicando. ¿Qué es la teología del pacto? Es la manera de interpretar la Biblia a través de estos pactos. Pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Es la manera de interpretar la Biblia a través de estos pactos. Es la manera de leer y estudiar las historias y eventos en la Biblia y cómo se relacionan entre sí para llevar a cabo el gran plan de redención de Dios. O sea, cómo se relaciona la historia de Caín y Abel con la historia de David y Goliat. Hay una relación allí, hay una conexión. No son historias desconectadas.
una para aprender una cosa y la otra para aprender otra cosa. No. Esto es lo que nos ayuda a estar conscientes de la teología del pacto. Un pastor llamado Matthew Layton dice acerca de la teología del pacto: la teología del pacto sostiene que Dios toma la iniciativa de relacionarse con el ser humano siempre por medio de pactos. También sostiene que existe cierta continuidad entre varios de estos pactos y que reconocer esta continuidad nos ayuda a entender el mensaje principal de la Biblia. También el pastor Andrés Espinosa dice: la doctrina del pacto es el hilo de oro que hilvana la Biblia completa en una sola y consistente revelación de Dios, el cual reveló de forma suprema su gracia salvadora en su Hijo, la cabeza del mediador, la cabeza y el mediador del pacto. La teología del pacto es tan central que impacta en el corazón de nuestra comprensión de la persona y la obra de Cristo, del Evangelio de salvación, de la historia redentora, de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es verdad que la Biblia nos enseña verdades sobre la amistad y verdades sobre la familia. Y otra vez, sí, Dios está interesado en que nosotros aprendamos esas verdades. Pero nosotros debemos enfocarnos principalmente a la hora de estudiar, de predicar o enseñar la Biblia en la gran historia de redención y cómo la porción que estamos leyendo nos revela esa verdad. Entonces, entendiendo cómo se revela el Evangelio allí, en la porción que estamos estudiando, predicando, enseñando, hacemos aplicaciones para tener familias para la gloria de Dios. O hacemos aplicaciones para tener amistades para la gloria de Dios. O hacemos aplicaciones para cómo saber administrar nuestro dinero. O hacemos aplicaciones para saber cómo lidiar con nuestras aflicciones para la gloria de Dios. En una ocasión, hablando de la teología del pacto, y para definir ahora la teología del pacto bautista, en una ocasión el pastor Carlos Spurgeon dijo con respecto a la teología del pacto: la doctrina del pacto divino está en el origen de toda verdadera teología. Que Dios me conceda ahora el poder para enseñarles y a ustedes la gracia de recibir la instrucción sobre este tema vital. Esto lo dijo a la iglesia que él pastoreaba antes de comenzar a enseñarles sobre la teología del pacto. La iglesia bautista más grande de Londres en el siglo XIX. Otro pastor, 2 siglos antes, otro pastor bautista en el siglo XVII, dice con respecto a este tema también de teología del pacto: si un hombre pierde de vista el correcto entendimiento de esto, ciertamente está confundido en toda búsqueda de aquella verdad que más le concierne saber. Ahora, hablando de pastores bautistas y de teología del pacto, esta es otra definición que tengo que dar. ¿Qué es teología del pacto bautista? Porque hay una teología del pacto presbiteriana. Hay una diferencia entre las dos, pero no voy a hablar de esa diferencia hoy, en otra ocasión. Voy a limitarme a dar la definición de teología del pacto bautista. Cuando nos referimos a la teología del pacto bautista, estamos definiendo el pacto de gracia. ¿Se acuerdan del pacto de gracia? El que se anunció después que Adán desobedeció. Entonces, la teología del pacto bautista, estamos definiendo al pacto de gracia como la revelación progresiva en las escrituras y en la historia del pacto de redención. ¿Cuál es el pacto de redención? El que se hizo en los tiempos eternos, ¿no?
Otra vez, para que lo copien. Cuando nos referimos a la teología del pacto bautista, estamos definiendo al pacto de gracia como la revelación progresiva en las Escrituras y en la historia del pacto de redención. Desde su anuncio en Génesis 3 hasta su establecimiento con la obra de Cristo. Nuestra confesión de fe bautista de 1689, en el capítulo 7, párrafo 3, dice: este pacto, hablando del pacto de gracia, se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales. O sea, que se va revelando poco a poco a través de todas las historias y los eventos, desde que Adán desobedeció hasta llegar a la obra de Cristo. Y su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo, pacto de redención, acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. Hasta allí. Por eso aprendemos que Dios empieza a reunir un pueblo desde Génesis. Su pueblo desde Génesis. Ahí es donde Dios empieza. Hombres y mujeres que creyeron esa promesa del Evangelio, como otros hombres y mujeres han creído a través de toda la historia, y como nosotros la hemos creído hoy, desde ese entonces hasta hoy. Y eso nos hace creer el mismo Evangelio, nos hace pertenecer al mismo y al único pueblo de Dios. No importa si son judíos o no son judíos. Dios tiene un solo Israel. Dios tiene un solo Israel. Cristo Jesús y su iglesia. Cristo Jesús y sus descendientes. Hay otro grupo de cristianos, voy a terminar mencionándolos rápidamente antes de terminar la introducción. O para terminar la introducción, hay otro grupo de cristianos que estudian la Biblia bajo otra perspectiva. Ellos la estudian en dispensaciones. Dispensaciones. A estos hermanos se les llama dispensacionalistas. Los pactos, ellos estudian los pactos como subtemas dentro de las dispensaciones. Ellos creen que Dios tiene un programa para Israel, el pueblo judío, y otro programa para la iglesia. Dos pueblos diferentes. El pueblo de Israel es un pueblo y la iglesia es otro pueblo, que Dios tiene dos pueblos, ¿no? La dispensación de Israel, de la ley para Israel, y la dispensación de la gracia para la iglesia. Y que en estos momentos está la dispensación de la gracia para la iglesia. O sea, la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios, salvando a los gentiles, porque el pueblo judío rechazó a Jesús. Entonces Dios estamos ahora en esta dispensación, pero después que se salve el último de los gentiles, Dios va a venir por su iglesia, se la va a llevar. Entonces Cristo va a reinar aquí 1000 años en la tierra para salvar entonces definitivamente a todos los judíos. Eso más o menos rápidamente, ¿no? Creen los dispensacionalistas. Los primeros bautistas no estudiaban la Biblia en dispensaciones, sino a través de pactos. Ellos enseñaban y predicaban que Dios se reveló a sí mismo y reveló su plan de salvación por medio de pactos, como ya he mencionado en la confesión y estos dos pastores bautistas que he mencionado ya. Ahora, esto no es
esto no es un tema fundamental de que si lo creemos no somos salvos o si somos salvos, no. Es un tema secundario, de escatología, de fin de los tiempos secundarios. Así que, si usted es dispensacionalista, ¿no? Y cree que Dios tiene dos pueblos, uno Israel y otra iglesia, no importa, está bien, está perdonado, puede seguir viniendo a la iglesia, no importa, ¿no? Pero yo creo que la mejor manera de estudiar la Biblia es esta, ¿no? A través de la teología del pacto. Y nosotros entonces, como iglesia de identidad bautista, vamos a seguir ese enfoque. Porque creo que no es perfecto, porque nuestra inteligencia, sabiduría no es perfecta, pero sí creo que es el más bíblico para hacerlo. Ahora sí, pacto de obras. El pacto de obras. Espero no los haya dejado más confundidos de cómo llegaron. El pacto de obras. Génesis 2:8. Vamos allá. Génesis 2:8. Vamos a comenzar con el primer pacto de Dios con el hombre hecho aquí en la tierra. Bueno, el primer pacto de Dios con el hombre, que fue el pacto de obras. La próxima semana vamos a continuar hablando, entonces, desde el pacto de redención, el pacto hecho antes de crear todo. Pero hoy vamos a comenzar con el primer pacto de Dios hecho con el hombre, el pacto de obras, como se le llama. El contexto de Adán en el Edén, Génesis 2:8, y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente de Edén y puso allí al hombre que había formado. Dios hizo un huerto, un jardín. No se nos da muchos detalles sobre ese huerto o jardín, pero a pesar de la poca información que se nos da, y al ser el primer jardín que Dios hizo, sabemos sin lugar a dudas que ese lugar era un paraíso. Un paraíso. Allí estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De allí salía un río que se dividía en otros 4 ríos. Nos podemos imaginar esos ríos, puros y cristalinos. Y sin duda alguna que no ha habido otro paraíso en este mundo como ese. Por lo menos en este mundo caído no hay ni habrá. Era un lugar especial, el mejor de toda la creación. Muchos dicen que el Edén era el templo de Dios, aquí en la tierra. Sin duda alguna era un lugar sagrado. Allí y solo allí Dios descendía. ¿Se acuerdan? En ese lugar Dios puso a Adán, al hombre, al primer hombre, su hijo, a su imagen y a su semejanza. Allí Dios hablaba con Adán, así que es por eso que se dice que Adán era profeta, porque recibía la voluntad de Dios para comunicarla después a sus descendientes. También más adelante vemos que Dios le da la orden a Adán de labrar el huerto y guardarlo. Eso no quiere decir también que Adán era sacerdote, profeta, sacerdote. Y también más adelante se nos dice que que Dios le dio el privilegio de gobernar toda la creación. Así que Adán tenía dominio sobre todo lo creado. Era profeta, sacerdote y rey, gobernador de la creación. Fíjense, Adán estaba en el reino de Dios. Adán estaba en el lugar de Dios. Allí se multiplicaría para formar el pueblo de Dios bajo el reinado de Dios. El lugar de Dios, el pueblo de Dios bajo el reinado de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. En los versículos 16 y 17 de Génesis 2, entonces Dios habla con el hombre, que lo sabemos. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí está el pacto. Aquí está el pacto que Dios hace con el hombre.
Un pacto entre Dios y Adán. Alguien puede preguntar, ¿un pacto entre Dios y Adán? Pero si solo leo que Dios dio sus condiciones. Adán no dio sus condiciones, porque en un pacto las dos partes tienen que dar sus condiciones. No, sabemos que Dios no hace pactos así. Los pactos que Dios hace con el hombre son impuestos por Él. No están abiertos a negociación. Dios no negoció con Adán. Adán, ¿qué te parece si hago esto? No. Ahora, este pacto, como todo pacto, incluye responsabilidades, beneficios y una sanción. Ahora, es verdad que ahí no aparece la palabra pacto, pero en Oseas 6:7, bueno, ya vimos que es un pacto porque tiene responsabilidades, beneficios y una sanción. Pero en Oseas 6:7 dice que lo que sucedió entre Adán y Dios fue un pacto. Oseas 6:7 dice, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Este pacto se le conoce como pacto de obras. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Así que Adán lo aceptó. Adán podía comer de casi todos los árboles, ya que no debía de comer de uno. Así que Adán tenía una ley que cumplir. Adán tenía la ley en su forma más simple. No tan detallada, pero sí Adán podía entender que Dios ordena y el hombre debe obedecer. Es más, podemos estar seguros que Adán entendía la ley de Dios, la tenía en su corazón. Podemos suponer bien que Adán sabía que tenía que obedecer a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Y también que más adelante tenía que amar a su prójimo. Y recuerden que así fue que Jesús resumió la ley: amar a Dios y amar a tu prójimo. Adán tenía la ley de Dios. Adán sabía cuál era la ley de Dios. Ahora, recordemos que Adán era el primer ser humano. Eso es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Recordemos que Adán no había pecado hasta este momento. No había pecado. Así que la naturaleza humana inicial de Adán no era como la nuestra hoy. Nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa. Adán no tenía ninguna relación con el pecado. Eso es una gran diferencia con respecto a nosotros. Adán tenía una gran ventaja sobre nosotros, por lo menos en ese momento. La naturaleza humana de Adán era neutral. Su naturaleza no estaba afectada por el pecado. La naturaleza humana de Adán puede no pecar y puede pecar. Así era la naturaleza humana de Adán. Puede no pecar y puede pecar. Nuestra naturaleza hoy, o la naturaleza del hombre, después que Adán desobedeció, ¿cuál es? No puede no pecar. No podemos no pecar. Y nuestra naturaleza, en la glorificación, será: no podemos pecar. No me acuerdo quién fue que la ordenó así. Las tres naturalezas humanas que el hombre ha tenido a través de toda ha tenido y tendrá, ¿no? ¿Cómo también llamamos a la condición de Adán? ¿Cómo también llamamos a la condición, a la naturaleza humana que Adán tenía en ese momento? ¿Cómo le llamamos? Libre albedrío. Libre albedrío. ¿Por qué? Porque Adán podía decidir no pecar. Adán podía decidir no pecar. ¿Puedes tú decidir no pecar?
Este mes de diciembre no voy a pecar, como es diciembre, la Navidad, así que ¿no? Este mes no voy a pecar. Peco en enero 21, 2021. Comienzo a pecar otra vez. O bueno, estos días de fin de año, decido no pecar porque es la Navidad y... Hoy, el domingo, día del Señor, así que hoy me levanté, hice mi oración y decidí no pecar hoy. Bueno, 3 horas. Decido no pecar 3 horas, ¿sí? 15 minutos. No podemos no pecar. No podemos decidir no pecar. Nosotros no tenemos libre albedrío para decir no pecar. Nosotros tenemos libre albedrío para decir qué pecado hacer y cuál no. Si es que podemos decir que tenemos libre albedrío, ¿no? Sería para ellos solamente. La sanción. ¿Cuál era la sanción del pacto? La muerte. Había una sanción y una recompensa. La sanción era la muerte. Y aquí solamente se nos dice eso. Ciertamente morirás. Más adelante vemos otras consecuencias que desata Adán cuando desobedece. Aquí solamente se nos dice que si Adán desobedecía, moriría. Si Adán no cumple su parte del pacto, debe morir. Vas a morir. Esa era la sentencia, esa era la sanción. No hay segunda oportunidad. No son 2 de 3. No es, es muy probable que mueras, Adán. No, tampoco. Vas a morir. Y aquí aprendemos algo acerca de cómo es Dios. Dios se revela, ¿no? Dios se da a conocer en la Biblia. ¿Quiere conocer a Dios? Lee la Biblia, estudia la Biblia. Dios toma en serio la obediencia a su voluntad. Y esta es una enseñanza que se repite a través de toda la Biblia. El que obedece la voluntad de Dios vivirá. El que no obedece la voluntad de Dios morirá. Y más adelante entendemos que morirá eternamente. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna. Si obedece, la vida eterna. Esa es la implicación. Porque si desobedece, muere. Pero si obedece, vivirá. Génesis 2:9. Génesis 2:9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida. Ese árbol de la vida no estaba solamente allí como adorno para que se viera más bonito el jardín. El fruto de ese árbol era la recompensa para Adán si guardaba el pacto. La vida eterna. Dice, un pastor llamado Clark, dice, este árbol de la vida que se colocó en medio del jardín tenía la intención de ser un emblema de esa vida que el hombre debía vivir siempre que continuara en obediencia a su Hacedor. Esta vida eterna no era por gracia, no. Esta vida eterna que como recompensa si Adán cumplía el pacto, no era una vida eterna que Dios le iba a dar a Adán por gracia, no. Si Adán obedecía, Adán era merecedor de esa vida eterna. Dependía de lo que Adán hiciera. Si Adán obedecía, se merecía la vida eterna. Se la había ganado por sus propios esfuerzos. Pero eso no es lo más grandioso. Lo más grandioso es que si Adán hubiera obedecido, hubiera ganado la vida eterna para él y para toda su descendencia.
Alguien dijo, Adán estaba en un estado de inocencia, pero no en un estado de glorificación. Ya lo hemos explicado. El estado de Adán era temporal, su estado neutral, ¿no? Decidir pecar, decidir no pecar. Era temporal. Sea cual sea, hubiera sido su decisión. Si desobedecía, moriría. Si obedecía, sería él glorificado. Y toda su descendencia también. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estamos esperando nosotros como cristianos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Ser glorificados. Esa es nuestra esperanza ahora mismo, ser glorificados. Nuestra glorificación, cuerpos glorificados, cuerpos donde la desobediencia a la voluntad de Dios no tiene cabida y cuerpos con vida eterna. Eso es lo que esperamos. Todo eso quedaba realizado al instante que Adán hubiera obedecido. Lo que para nosotros ahora se dará al final de los tiempos, para Adán era posible hacerlo, para él y toda su descendencia, si tan solo obedecía. Era posible en ese momento si tan solo Adán cumplía el pacto. Con respecto a este tema, dice un hermano llamado Samuel Renihan, en otras palabras, la creación alcanzaría la culminación en la cual no hay distinción alguna entre el cielo y tierra. Toda la tierra sería un lugar de tanta presencia y comunión divinas como lo es el cielo, y la humanidad moraría con Dios sin pecado y dichosa. En ese mismo instante, si tan solo Adán obedecía y cumplía el pacto. Esa era la promesa, esa era la recompensa. ¿Qué hizo Adán? Ya sabemos lo que hizo Adán. Génesis 3, desobedeció a Dios. Satanás apareció para tentarlos. Primero tentó a Eva, y Eva cedió, y a través de Eva, Adán cedió a la tentación, desobedeciendo así a Adán a Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 5:12, el apóstol Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Resulta curioso, ¿no? Porque ¿quién comió primero? Pero la Biblia dice que el pecado entró cuando el hombre, Adán, desobedeció a Dios. Es obvio que Satanás tenía un plan al tentar primero a Eva y no a Adán, y le funcionó. Algunos dicen que Eva fue engañada, pero Adán comió sin ser engañado. Por eso se dice que Adán desobedeció a Dios. Así que al Adán desobedecer a Dios siguió la sanción, no la recompensa, la sanción, la muerte. O sea que no viviría para siempre, no tendría vida eterna, ni él ni sus descendientes. Pero también hubo otras consecuencias fatales para la serpiente, ustedes recordarán, la mujer, la tierra, para el hombre también, y por supuesto la tragedia de la separación de Dios. Génesis 3, 23 y 24, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Qué sucedió? Adán perdió. ¿Qué perdió Adán cuando desobedeció? El lugar de Dios, el pueblo de Dios y a Dios. Adán, pudiendo no pecar contra Dios, decidió pecar contra Dios. Qué tragedia. Pero eso no es todo. La tragedia se vuelve aún más trágica. Romanos 5:12. Romanos 5:12.
Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Versículo 19, Romanos 5, 19, porque así como por la descendencia, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y 1 Corintios 15, 22 nos dice que en Adán todos mueren. 1 Corintios 15, 22. En Adán todos mueren. Adán no solo trajo la muerte para sí mismo, también para toda su posteridad, la muerte física y espiritual. Adán desobedeció, así que todos hemos desobedecido. Todos somos pecadores, todos somos culpables. ¿A qué se refiere la Biblia con esto? Es verdad que todo ser humano, cuando nace bajo la condenación del pacto de obras. Nacemos bajo la maldición del pacto de obras porque nacemos con la naturaleza desobediente a Dios. El acto desobediente de Adán afectó también la naturaleza humana de todos sus descendientes. Absolutamente todos nacemos siendo malos. Así lo dice la confesión, una vez más. Capítulo 6, nuestra confesión, capítulo 6, párrafo 2. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. No nacemos con naturaleza buena para agradar a Dios. Nuestro más grande anhelo es hacer nuestra voluntad, no la de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así nacemos. ¿Saben cómo? Les compartí al primer grupo que a principio de año, cuando comenzamos los cultos familiares de los domingos, también, Darren, cuando podía hablar más, decía, cuando íbamos a hacer el culto, Darren decía, pero es que eso es aburrido. Yo también tenía esa actitud para con Dios. Todos ustedes también tienen esa actitud para con Dios. No. Nacemos con la naturaleza que no desea la comunión con Dios. No deseamos la comunión con Dios. No. Ahora, para dejar bien a Darren, ahora él canta, le gusta cantar. Y es más feliz. Ese es nuestro estado con respecto a nuestra naturaleza humana. Al nacer, nuestra condición no es como la de Adán, neutral. Tiene la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Nosotros nacemos únicamente con la capacidad de no poder no pecar. Pero, y quiero aclarar esto, no somos culpables ante Dios porque cometemos pecados. No. Somos culpables antes de cometer algún pecado. A esto se le conoce como la doctrina de la imputación. Bueno, la verdad, la doctrina de la triple imputación. La primera, y la única que vamos a ver hoy, las otras dos las vemos después. La primera imputación es esta: la culpa de Adán es imputada a toda su posteridad.
Nuestra culpabilidad no inicia cuando iniciamos a cometer actos pecaminosos. Nuestra culpa inició cuando Adán pecó. Somos culpables antes de nacer. Si creemos que Adán fue nuestro representante, tenemos que llegar a esa conclusión. Como cuando usted está en un concurso en equipo y dicen, tiene que escoger uno que le represente para que conteste la pregunta, ¿no? Si contesta bien, todos ganan. Si contesta mal, todos pierden. ¿Qué hizo Adán? Perdió, desobedeció. Todos perdimos, todos somos culpables. Antes de nacer, somos culpables. Así, una vez más, lo dice así nuestra confesión bautista, dice, capítulo 6, párrafo 3 y 4, siendo ellos, hablando de Adán y Eva, la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida, transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. La culpa nos fue imputada y la naturaleza corrompida, transmitida, ¿no?, de generación en generación. Siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas. De esta manera, o de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Aunque todo eso tiene que ver con la maldición del pacto de obras que Adán desató, también tenemos que recordar que Dios nos mostró misericordia, porque lo justo era que Adán muriera en ese instante. Pero Dios permitió que Adán siguiera viviendo unos años más. Y eso es misericordia. Eso es misericordia de Dios. La maldición del pacto de obras, para ir terminando, sigue vigente. Es evidente hasta el día de hoy y seguirá evidente hasta el final. La desobediencia de Adán resultó en total desastre para el resto de la humanidad. Lo vemos, morimos físicamente, separados de Dios. La práctica del mal, asesinatos de todo tipo, mentiras, desviaciones sexuales, egoísmo, violaciones, rebeldía, desobediencia de los hijos a los padres, el machismo, el feminismo, la venganza, robos, abuso, injusticia de todo tipo y más. Y más. La tierra también inclusive, la naturaleza también fue afectada por la desobediencia de Adán. Recuerden que con Adán al principio los animales se sometían, ahora no. Todo esto nos debe llevar a la conclusión de que, o te debe llevar a ti a la conclusión de que tienes una condición presente y futura trágica y de nada servirá poner toda tu esperanza en las cosas buenas que puedas hacer. Eres descendiente de Adán y estás bajo su maldición eterna. Nada puedes hacer para salvarte a ti mismo. Nada. Por eso debes saber que en ese momento, cuando Adán desobedeció, en ese momento, la vida eterna prometida por obediencia perfecta para nosotros los seres humanos nos fue vetada
Obviamente porque el ser humano ya no puede decidir no pecar. Ya no podemos obedecer a Dios perfectamente, cumplir el pacto. Ya no podemos. Pero esa recompensa seguía vigente. Esa recompensa seguía vigente. En este momento, por lo menos. Y por muchos años más. Dios aún esperaba que alguien llegara y cumpliera ese pacto de obras para redimir al ser humano. Es más, esa es la única manera en que el ser humano puede ser redimido, por obras. Pero claro, ya no por obras nuestras. Ya no podemos. Pero es la única manera que el ser humano puede ser redimido, por obras. Alguien debe llegar y cumplir el pacto de obras. Y redimir al ser humano. Alguien debe llegar. Y Dios mismo es quien provee a ese alguien. Por lo menos eso nos lo deja saber en Génesis 3:15, ¿no? Nos deja saber esa esperanza de salvación. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esa es la provisión de Dios que da esperanza después de la desobediencia del hombre. Hay esperanza. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, gracias porque tú no nos has dejado en nuestra miseria. Tú nos dejaste, Señor, en nuestra miseria. Tienes un plan, Señor. Un plan que nos da esperanza. Tus promesas que nos das esperanzas. Tú que te has revelado, Señor, a nosotros a través de estos pactos. Para redimirnos, Señor, de la maldición. Y darnos vida eterna. Gracias. Que nuestro gozo nunca sea opacado por ninguna aflicción en este mundo, Señor. Que sigamos confiando en ti, en que tú eres nuestra única esperanza, Señor, ahora y por toda la eternidad. Amén.